Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a ver entonces de qué se tratan, sí, los tránsitos del mes de abril, qué nos depara el cielo, qué configuraciones tendremos este mes. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Estamos, sí, con los tránsitos planetarios del mes de abril. Y bueno, pero antes, sí, vamos a ver un poquito hacia dónde nos había dejado el mes de marzo, ¿sí? Bueno, previamente, recapitulemos un poco, porque va a haber mucha conexión en este mes de abril con lo que nos ha dejado marzo. Bueno, Venus había reingresado a Piscis, sí, que era su signo y es su signo de exaltación, o sea que iba nuevamente a ir hacia el nodo norte, sí, hacia Saturno. También tuvimos el eclipse parcial de Sol a los 9 grados de Aries. Este eclipse, recordemos que fue visible en el noreste de Estados Unidos y de Canadá, el noroeste de África y de Europa y en el norte de Rusia. Es decir, que se considera que los eclipses suelen tener su grado de influencia en aquellos lugares donde son visibles, ¿sí? Para el resto de América no fue así, ni tampoco para el resto de los países que componen el mundo. Bueno. Mercurio, a su vez, también reingresó a Piscis, que es su signo de exilio, encontrándose nuevamente con quién y con Neptuno, con el nodo norte, con Venus. Entonces, acá lo que estábamos viendo hacia fines de marzo era un planteo de cuánto hasta entonces había sido algo real, ¿sí? Algo engañoso, cuánto fue verdad, cuánto fue fantasía. En eso habíamos quedado. Bueno, el notición era que el último día de marzo Neptuno había ingresado a Aries, donde se va a encontrar en una forma directa, en una posición directa hasta el 5 de julio. Bueno, Neptuno ingresando al signo, ¿no?, que comanda Marte y siendo idealista, como se supone que es Neptuno, podríamos decir que en este caso la impronta que íbamos a ver era a nivel mundial, ¿no? Voy a pelear por mis ideales y o por mi fe, como si se tratase de un cruzado. Bueno, marzo entonces se despedía haciendo énfasis en que en la revisión de los estados emocionales piscianos, ¿no? Sabemos que son encantadores, son muy sensibles, muy humanos, pero cuidando de que no se hayan vuelto surrealistas. Había en el aire entonces una propensión al disfrute, a la creatividad, pero también al engaño, a la ilusión, la exageración, a la distorsión. ¿Sí? Bueno, entonces veamos ahora. Llegando al 1 de abril, bueno, tenemos un lindo solcito, ¿sí? A 12 grados de Aries. También está todavía vigente este gran stellium en Piscis, con Saturno, nodo norte, Venus y Mercurio en conjunción, en orbe de conjunción. Marte desde Cáncer les está haciendo un trígono, ¿sí? Que es una configuración fluida. Y Urano, todo esto también haciéndoles un sextil, como se puede ver. ¿Sí? Acá. Bien. Bueno, nuestra zona, Piscis, ¿no? Nuestra casa donde está el signo de Piscis, ¿qué es lo que nos pide entonces? Una vez más, revisión. Marte a su vez nos pide que luego de esa revisión accionemos. Y también Urano está auspiciando cambios, producto de todo este revisionismo que estuviéramos haciendo. Bueno, voy a saltar, ¿sí? Voy a saltar a los días 5 y 6 de abril. Porque, ¿qué pasa? Venus va a entrar en conjunción con Saturno. Pensemos en estas energías. Venus es el disfrute de todo lo que nos da placer y Saturno es rigidez, es estructura. Entonces, ¿qué tan ameno se puede llegar a sentir esto? Bueno, es una dosis de realidad, ¿sí? De realismo, de seriedad y digamos que se va a sentir de una forma un poquito decepcionante quizás, ¿no? Venus es todo lo que es lo relacional para nosotros. Por otro lado, bueno, Mercurio se está acercando todavía más a este aspecto entre Venus y Saturno, es decir, que también la razón, ¿no?, está haciendo un gran esfuerzo por seguir al corazón en el marco estructurado que está proponiendo Saturno. Acá no solamente es la relación, ¿sí?, los afectos, sino también la mente.
Bueno, la luna en Cáncer, podemos ver aquí, ¿sí? La luna está en Cáncer junto a Marte, está enfatizando lo que veníamos viendo, lo antedicho, aportando acá el punto de la emocionalidad. ¿De qué manera? Y un poquito efervescente porque cuando la luna se pone al lado de Marte es como que se nos pone un poco nerviosa. Sí, bien. Bueno, por otro lado tenemos un aspecto muy lindo en estos días, 5 o 6 de abril, que es el Sol haciendo un sextil con Júpiter. Bueno, esto significa entonces que tendremos una buena dosis de energía, ¿sí? De optimismo. También está el factor de la buena suerte. Pensemos que esto es un sextil, hay que trabajar por ello. Así que es un día, son unos días como para aprovechar. 7 de abril. Bueno, buenas noticias, ¿eh? Mercurio se va a poner directo, aunque está en Piscis, que no es un signo muy afín, a cómo le gusta a Mercurio estructurar las cosas, por lo menos gana un poquito más de valor, ¿no? Poniéndose directo. Se va a encontrar también en una conjunción partil con el nodo norte, y es decir que puede haber ya un principio de aclaración de todas las dudas, de las cosas confusas que estábamos manejando, ¿sí? Que no podíamos poner en palabras o no podíamos terminar de articular. Por otro lado, también Marte desde Cáncer va a estar aportando vía trígono, facilitando la voluntad para poner la mente en acción. ¿Mm? Bien, sea lo que sea que tengamos en mente. Y están en signos de agua, así que se involucra la emocionalidad en todo esto también. Bueno, 12 de abril. El Sol ya se va a encontrar a 22 grados de Aries y acercándose a la cuadratura con Marte. Es un aspecto complicadito, ¿no? Porque bueno, en esta configuración pensemos que el Sol es el ego, ¿sí? O no sé, o la chispa divina, o eso que nos motiva y nos mueve, y se encuentra muy fuerte en Aries porque es su signo de exaltación. Pero bueno, Marte no se encuentra a gusto en Cáncer, entonces hay que cuidar muy bien de canalizar la agresividad de estos días, ¿sí? Porque hasta el 17 de abril se va a sentir esta conflictividad entre el ego, ¿sí? Y el deseo. Están en tensión. Así que bueno, es algo como para tener en cuenta. Fíjense asimismo cómo sigue operando toda la zona Piscis, junto con Cáncer y junto con Urano. Está todo esto muy, muy activo. El mes de abril va a ser un mes muy, muy activo. Ya 2 días después, 14 de abril, Venus se pone directa. Bien, entonces ya no nos está quedando ningún planeta retrogradando. Están todos directos. Para bien o para mal, están todos directos. ¿Qué puede representar esto para Venus ponerse directa? Y en su signo de exaltación, como es el caso de Piscis. Puede ser bueno, ok, me hiciste ir para atrás, fui para atrás, fui para atrás, creo que ya entendí por dónde va el tema de mis vínculos, cómo me relaciono, etcétera. Marte también desde Cáncer le está aportando también, ¿no? La dosis de valor tanto a Venus como a Mercurio. Pensemos nuevamente, ¿no? Es entonces, sabes cómo manejarte en el campo relacional y ya también tenés que ir accionando, ¿no? En la parte racional. A todo esto, si nos fijamos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con la luna en Escorpio, está acá, ¿sí? Depende la hora, ¿no? Pero en algún momento va a estar a estos 24, 28, ¿sí? Grados, van a andar por allí. Em, ¿Y qué es lo que hace una luna en Escorpio? Bueno, va a aportar muchísima profundidad, va a remover cosas, va a querer sacar lo que está oculto. Así que nuevamente podemos ver la posición de los signos de agua, ¿sí? Cómo están interactuando acá, que es todo lo emocional. Entonces, justamente se cierra con esto, ¿no? Puede ser un día muy, muy cargadito, y muy revelador también. Ok. 16 de abril. Otro punto interesante del mes es Mercurio saliendo de Piscis y reingresando a Aries. Ya estuvo por acá, ¿recuerdan? Pero bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? En la retrogradación anterior, sí, andaba Mercurio tocando a Neptuno en Piscis, pero ahora se lo va a encontrar a Neptuno, sí, a los 0 grados de Aries. Bueno, Mercurio en Aries.
¿no? Y Neptuno en conjunción en Aries. Veamos el lado positivo. Se puede hablar de una mente fértil, ¿sí? Para la creatividad y ganas de ponerlo en acción. Estamos en el signo del carnero, en el signo de Aries. La luna, a su vez, también, ya en Sagitario, va a querer aportar su fuego aventurero, muy sagitariano, ¿eh? Pero bueno, Neptuno acá va a jugar un papel interesante, porque no olvidemos que puede llegar a distorsionar, cada vez que se junta con Mercurio. Neptuno, Mercurio es como que un problemita, podemos llegar a tener. Las ideas, las palabras, la forma de comunicar, ¿no? Aquello que decimos puede verse distorsionado. Así que estar atentos. A su vez, no me voy a olvidar de Plutón, que anda por allá arriba, ¿sí? En Acuario, a 3 grados. Bueno, ¿qué está haciendo desde ahí? Y lo está observando también, ¿no? A Mercurio. ¿Mm? Lo está observando a través de un sextil. Entonces, ¿qué puede llegar a querer este hombre, esta energía planetaria? Bueno, lo que tenés en mente, ¿sí? Está en Acuario. Que sea transformador, que sea revolucionario, ¿sí? Que sea profundo. Eso es lo que también puede llegar a demandar. 18 de abril. Marte reingresa a Leo. Bien, esas son buenas noticias, ¿sí? Se va de Cáncer. Ya estuvo en Leo. ¿Cuándo? En noviembre del 2024. ¿Hasta qué grado llegó? Hasta el grado 6 de Leo. Y ahí fue cuando comenzó esa retrogradación eterna, ¿sí? Primero por el propio Leo, después por Cáncer, después volvió a ponerse directo y recién estamos llegando, a este signo con este planeta. Bien. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir con Marte cuando se ponga a 0 grados y un segundito de Leo? Bueno, se va a encontrar con Neptuno, ¿eh? El idealismo nuevamente. Bien, ¿junto con quién? Con el propósito marcial. Y Mercurio también va a asomar lo racional, ¿sí? Desde una energía muy de fuego. Así que bueno. Pero tenemos una noticia que no es muy agradable, que es la oposición, que ya se va a empezar a sentir de Plutón hacia Marte. Bueno, entonces, traducción, ¿no? Desde aquí hasta el 27 de abril, la comunicación y el músculo, es decir, Mercurio por la comunicación y el músculo por Marte, pueden llegar a ser engañosos, ¿sí? Por el efecto de Neptuno. Y también con una dosis de agresividad, de poder, de control muy, muy profundos, que es lo que está aportando Plutón. Entonces, todo este menjunje, ¿sí? Nos dice tener cuidado, nos advierte tener cuidado con lo que se dice, cómo se lo va a decir, cómo se va a actuar en consecuencia, porque es como mucha belicosidad en el aire, sobre todo por la oposición de Marte con Plutón, de la que voy a hablar dentro de un ratito. Bueno, 20 de abril. Ok, se despide el signo de Aries, ¿sí? A nivel solar desde ya, porque el Sol hace su ingreso a Tauro. Entonces, podríamos decir, nos estamos quitando la armadura, comenzamos a disfrutar de todo aquello que estimula nuestros sentidos, el paladar, el tacto, la vista, ¿sí? Todo lo que es cómodo, que es placentero. A todo esto regente de este Sol en Tauro es Venus, ¿sí? Donde se encuentra en Piscis, en su signo de exaltación. Va a acompañar a esta voluntad de querer relajarnos, de sentirnos bien, de disfrutar, aunque, claro, está un poquito encorsetada, limitada por Saturno. Así que quizás, no sé si tengamos ganas de darnos muchos gustitos, hacer gastos, cosas por el estilo, pero algo dentro nuestro nos dice, fíjate cuánto vas a gastar, fíjate si te vas a exceder comiendo, fíjate si vas a tomar demasiado, o sea, vamos a estar así, ¿no? Como tratando de cuidarnos. Bueno, asimismo, podemos ver que Marte desde Leo está cuadrando, ¿sí? Acá se ve el rayón rojo, a este Sol recién ingresado en Tauro. Y lo mismo, sí, aunque está a 3 grados, Plutón está ejerciendo también su cuadratura, desde Acuario. Entonces, esto es presión, presión sobre el deseo solar, el deseo de querer pasarla bien, de disfrutar, de relajarnos. Hasta el 23 de abril vamos a ver que se refuerza esta tendencia, ¿sí?
porque tiene que ver con los grados que va transitando el Sol. Y además hay que también mencionar que la Luna habrá hecho conjunción con Plutón. Al 20 de abril se encuentra a 20 grados de Capricornio. La Luna es muy, muy rápida. En estos días, sí, 20, 21, 21 de abril, 22 como mucho, ya tocó a Plutón, ¿eh? Entonces, también le habrá hecho la oposición a Marte y cuadratura al Sol. La luna siempre es un disparador, ¿eh? Así que bueno, se va a sentir esos tironeos. La traducción es esa, ¿no? Yo me quiero relajar, la quiero pasar bien, quiero disfrutar, pero no sé por qué todo termina en un conflicto, ¿no? O en una fricción, en un tironeo, en discusiones. Bueno, porque es lo que está flotando en el aire. ¿M? Las luminarias perciben mucho, muchísimo lo que tiene que ver con estos efectos. Bueno. Así como va a andar la energía, ¿no? En el aire, en el cielo. Lógicamente uno lo tiene que ver de acuerdo a su propia carta. 27 de abril llega ya la luna nueva en Tauro. ¿Por qué me vine hasta acá? Bueno, va a llegar al signo de su exaltación después de unos días de tremendo tole tole, puse yo, ¿sí? Bien, tole tole en Argentina quiere decir movimiento. Hubo tipo terremoto, de eso se trata un tole tole. Entonces, ¿qué mejor lugar para renacer emocionalmente? Es una luna nueva que en Tauro, ¿eh? El lugar más cómodo que puede haber para la luna, ¿eh? Es un lugar muy, muy nutricio. Y bueno, ambas luminarias, Sol y Luna, se están tratando de hacer una síntesis, de digerir, de decantar, ¿no? De poder comprender, ¿no? Lo que fue y está haciendo esta oposición de Marte-Plutón, porque está latente, sigue latente, fijémonos, que si bien ya Marte se separó un gradito, ya está a 4 grados, todavía está en el orbe de conjunción. Así que esto se siente todavía, no se ha ido. Bueno, y ahora sí, mucho Marte-Plutón, mucho Marte-Plutón. Bueno, acá esa parte, ¿no? Acá me vuelvo a centrar en el día de ayer, ¿no? En la diapositiva anterior. La oposición Marte en Leo, ¿sí? Y Plutón en Acuario ya la hemos vivido en mayo del 2023. Parece que quedó lejos, ¿eh? Quizás habría que hacer memoria. Bien, traducción de estas energías, ¿no? En estos signos. Marte se podría decir que el Leo, ¿no? Marte en Leo es un guerrero ya con matices heroicos, ¿no? Es directo, es magnánimo, es, es el rey, ¿no? El rey de la guerra acá, en vez del señor. Es el rey, es luminoso. Bueno, está auspiciado por el sol. Entonces, Plutón en Acuario, del otro lado, ¿cómo se comporta Plutón? Bueno, en este signo frío, terco, signo fijo, y disruptivo, ¿sí? ¿Por qué todo esto? Porque lo está auspiciando Saturno según la tradición, ¿eh? La regencia tradicional, Acuario está regido por Saturno, o sea que frío es. Bueno. Cuando se presenta esto de una oposición, implica negociar con el otro, ¿sí? Vos estás allá y yo estoy acá y ahí está esa fricción, ese tironeo. Necesito negociar, pero dadas las características de estos dos planetas, ¿cómo hacerlo? ¿No? Va a ser difícil, muy, muy, muy complicado. Bueno, entonces quizás habría que hacer memoria, ¿no? Vivimos el día a día, a veces no nos acordamos ni lo que hicimos ayer, pero allá por mayo del 2023, ¿en qué andabas? ¿Cómo andabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué cosas estaban aconteciendo? Y también, ¿qué pasaba en el mundo? Entonces, ¿les cuento qué pasaba en el mundo? Bueno, con respecto a esta oposición de mayo 23. Algo para destacar que es muy interesante. Se vio un incremento de la actividad volcánica y de terremotos, ¿sí? Eso tiene muchísimo que ver. Actividad volcánica, terremotos. Plutón sí es el señor de todo lo que está bajo el suelo, las riquezas, ¿eh? Plutón significa el rico y las riquezas, los minerales están bajo tierra. ¿Dónde se vio esto? Se vivió, bueno, lógicamente en lugares, ¿no? Donde se pueden dar estas actividades. El caso fue Japón, pero todo esto en el mes de mayo, chicos. Japón, México, Italia, Costa Rica y Australia. ¿M? Bueno,
Ahí fue donde hubo muchísimos movimientos telúricos, ¿sí? En mayo del 2023. Ok, y el tema de la violencia, bueno, desgraciadamente, tiroteos, ¿sí? Tiroteos en Atlanta, Estados Unidos, en Belgrado, en Serbia, hubo dos, en Texas hubo uno, en Alemania también, en una fábrica de Mercedes-Benz. Así que bueno, eso fue lo que encontré rápidamente. También lo que uno puede llegar a ver en las noticias, ¿no? Y que son publicadas. Y puede haber muchísimo más. No me tomé el trabajo de ver todas las veces que Plutón, ¿no? Y Marte estuvieron en oposición, porque también lo estuvieron en el eje Capricornio-Cáncer recientemente, sí. Pero bueno, es interesante ver qué es lo que pasó en la última vez que justamente se dio esta situación, ¿sí? Bien. 30 de abril es el último día del mes de abril. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, Venus abandona Piscis, ¿eh? Va a reingresar a Aries. Ya estuvo aquí, al igual que Mercurio. Digamos, a nivel simbólico, es como que se va a quitar, ¿no? Esa tiara de flores, todas divinas y adornadas, ¿no? Como representa Venus en Piscis. Está bien, las flores un poco machucadas, un poco maltrechas, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Y porque pasó por Saturno 88.000 veces, ¿sí? Y en este caso, ¿qué hace? Se pone el casco y el escudo nuevamente. Vamos de nuevo para adelante, mis valientes. Bueno, lo mismo. ¿Qué pasa cada vez que uno de estos planetas sale de Piscis y se encuentra con Neptuno? Bueno, que en Aries está con una especie de idealismo extremo, ¿eh? Entonces, la abraza de brazos o la abraza, ¿no? De fuego. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. A su vez también la va a potenciar Marte desde Leo, que es quien la va a regir. Y Plutón, ¿sí? Desde Acuario le va a hacer un sextil. Entonces, ¿qué nos queda por ver? Bueno, ¿cómo va a lidiar esta Venus? Es decir, ¿cómo vamos a lidiar con lo relacional, a partir de lo que va a ser mayo? Pero bueno, para eso falta, así que veremos qué ocurre, veremos qué pasa. A mí me tiene un poco preocupada el tema de esta oposición de Marte con Plutón, pero bueno, todo es cuestión de ver cómo se van dando los acontecimientos. Habrá notado que también no hablé prácticamente de Júpiter, ¿sí? Todavía está en Géminis, hace algún que otro contacto, pero ya está la cuadratura separativa con Saturno, eso ya lo tenemos bien, bien visto, bien sentido. Em, Así que bueno, vamos a ver qué ocurre luego cuando el bueno de Júpiter pase a Cáncer, que es su signo de exaltación. ¿Sí? Ok. Espero que les haya gustado. Si es así, me dejan un me gusta. También, si quieren dejar sus comentarios, sus propias apreciaciones. Y nos estaremos viendo en la próxima. Chau, chau.